Hola, mi nombre es Marta, y hoy les contaré mi historia entre desengaños y traiciones. Mi vida cambió de una manera que nunca habría imaginado en aquel pequeño café donde solía reunirme con mis amigos. Fue un día cualquiera, la atmósfera estaba cargada de risas y el aroma del café impregnaba el aire. Fue en ese escenario donde conocí a Jorge, un hombre cuya sonrisa podría derretir el hielo más frío. Su encanto me atrapó desde el primer momento. Jorge y yo comenzamos a encontrarnos regularmente en ese café. Discutíamos sobre libros, compartíamos risas y explorábamos nuestros sueños más profundos. Pronto, la amistad se convirtió en algo más, y el café se convirtió en el testigo silencioso de nuestro floreciente romance. En aquellos días, yo era una soñadora, buscando nuevas experiencias y conexiones significativas. Jorge, con su mirada intensa y su pasión por la tecnología, parecía ser la respuesta a mis anhelos. Sus historias sobre proyectos emocionantes en la empresa de tecnología donde trabajaba me inspiraban, y cada encuentro se volvía una aventura emocionante. Aunque Jorge siempre estaba ocupado con su trabajo, yo lo entendía. Sus tardías llegadas a casa se justificaban con la naturaleza demandante de su industria. En mi inocencia, aceptaba cada explicación, confiando plenamente en que nuestra relación resistiría cualquier obstáculo. Pero como suele suceder, la realidad era más compleja de lo que imaginaba. Mientras ordenaba papeles en su oficina un día, tropecé con una cadena de correos electrónicos que revelaron una verdad impactante. Entre los mensajes, la conexión íntima entre Jorge y una colega de trabajo se desplegaba ante mis ojos. Mi mundo se desmoronó, y así comenzó la odisea de desengaños y traiciones que cambiaría mi vida para siempre. El descubrimiento de aquellos correos electrónicos comprometedores dejó una marca indeleble en mi corazón, pero, de alguna manera, opté por darle una oportunidad a Jorge para explicarse. Nos sentamos en el lugar que solía ser testigo de nuestras risas y confidencias, pero esta vez estaba envuelto en un silencio tenso. Jorge, con la mirada baja y palabras entrecortadas, intentó justificar sus acciones. Argumentó que los correos eran malinterpretados, que eran solo interacciones laborales llevadas al extremo por una malicia inocente. Mi mente luchaba por aceptar esas explicaciones, pero mi intuición gritaba la verdad que él no se atrevía a admitir. A pesar de la tormenta emocional que azotaba mi interior, decidí darle una oportunidad más a nuestra relación. Quería creer que podíamos superar este obstáculo, que el amor que compartíamos era lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de la traición. Así que, en los días que siguieron, intentamos reconstruir lo que una vez fue una relación perfecta. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persistía. Las noches se volvieron más largas, las risas más forzadas. Cada vez que Jorge llegaba tarde, mi mente volvía a los correos electrónicos, y la duda se aferraba a mis pensamientos como una sombra insidiosa. A medida que el tiempo pasaba, la brecha entre nosotros se ampliaba. Las excusas de Jorge se volvían más elaboradas, y yo me sumía en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podía realmente confiar en él nuevamente? ¿O estaba condenada a vivir en una relación quebrada? Fue en uno de esos días, cuando la desconfianza ya había tejido su red alrededor de nuestro amor, que finalmente tomé la dolorosa decisión de alejarme. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía afuera mientras cerraba la puerta de lo que alguna vez fue nuestra casa. Aunque el final estaba impregnado de tristeza, sabía que era el primer paso hacia la reconstrucción de mi vida. El dolor de la ruptura con Jorge aún palpitaba en mi corazón cuando me enfrenté a la realidad de que las señales de problemas en nuestra relación habían estado presentes desde hacía tiempo. Reflexioné sobre esos momentos en los que algo en su comportamiento me inquietaba, aunque yo prefería ignorarlo en nombre del amor. Las noches en que llegaba tarde se multiplicaron, y cada explicación de Jorge se volvía más elaborada. Sus proyectos laborales, que alguna vez me inspiraron, ahora se convirtieron en un escudo tras el cual ocultaba su creciente desapego. Comencé a notar que las risas compartidas perdían su autenticidad, y nuestras conversaciones, una vez llenas de emoción, se volvían superficiales. Fue como si un velo se hubiera levantado, revelando una realidad que prefería no ver. Las señales estaban ahí,
dispersas en pequeñas grietas que se formaban en la fachada de nuestra relación aparentemente perfecta. A pesar de mi negación inicial, el dolor de la traición comenzó a dar paso a una claridad dolorosa. Mis amigos, testigos silenciosos de mi lucha, intentaron abrir mis ojos a las señales evidentes de que algo estaba mal. ¿Cómo pude ser tan ciega ante la realidad que se escondía detrás de las palabras cuidadosamente elegidas de Jorge? La confusión y la decepción se entrelazaban en una maraña de emociones, pero sabía que enfrentar la verdad era el único camino hacia la sanación. Fue entonces cuando decidí revisar su oficina, buscando respuestas a las preguntas que me atormentaban. Entre papeles y archivos, encontré pistas que confirmaron mis sospechas. Correos electrónicos, mensajes ocultos entre líneas, y la verdad cruda de una doble vida que nunca imaginé. El descubrimiento de estas evidencias fue como un puñetazo en el estómago, y la confrontación inevitable se cernía sobre nosotros. Sabía que debía afrontar a Jorge y exigir respuestas, aunque temía las mentiras que pudieran emerger de sus labios. La confrontación con Jorge fue inevitable, una conversación que se desenvolvió en la penumbra de la verdad y las sombras de las mentiras. Nos encontramos en el lugar donde una vez compartimos risas y sueños, pero ahora estaba lleno de un silencio incómodo. Mis manos temblaban mientras le mostraba las evidencias que descubrí en su oficina. Correos electrónicos que revelaban una conexión íntima con su colega de trabajo, palabras que contradecían cada juramento de amor que una vez compartimos. En sus ojos, vi la angustia y la culpabilidad, pero también la desesperada búsqueda de una explicación que pudiera justificar su traición. Jorge, entre balbuceos y excusas, intentó desesperadamente justificar sus acciones. Me contó historias elaboradas sobre malentendidos, sobre cómo sus interacciones con su colega eran solo una manifestación equivocada de una amistad inocente. Pero las mentiras se entrelazaban con cada palabra, y la verdad se volvía más esquiva a medida que él se aferraba a su versión de los hechos. En medio de esa confrontación, la realidad se hizo evidente. Jorge había estado viviendo una doble vida, ocultando verdades incómodas detrás de una fachada de amor y compromiso. El dolor de la traición se mezclaba con la ira y la incredulidad. ¿Cómo alguien a quien entregué mi corazón podría desgarrarlo de esa manera? El café, antes testigo de nuestros momentos más felices, ahora presenciaba el derrumbe de la relación que alguna vez creímos inquebrantable. Las lágrimas se mezclaron con las palabras no dichas mientras me enfrentaba a la dura realidad de que la confianza que construimos se desmoronaba como un castillo de naipes. Tomé la difícil decisión de poner fin a la relación. Cerré la puerta de lo que alguna vez fue nuestro hogar, llevándome conmigo los fragmentos rotos de lo que solía ser un amor vibrante. Aunque el camino hacia la sanación era incierto, sabía que alejarme de esa relación tóxica era el primer paso hacia la reconstrucción de mi vida. Salir de la relación con Jorge fue un proceso doloroso y liberador a la vez. Las primeras semanas después de cerrar esa puerta fueron una tormenta emocional. Me encontraba en un mar de emociones contradictorias, la tristeza por la pérdida de lo que una vez fue, la ira por la traición y el miedo a enfrentar un futuro incierto. En el silencio de mi nuevo espacio vital, reflexioné sobre la fuerza que se requería para dar ese paso. La decisión de alejarme no solo implicaba renunciar a un amor que creía eterno, sino también desafiar mi propia resistencia al cambio. La soledad se volvió mi compañera mientras procesaba la realidad de que la persona en la que confié plenamente era capaz de traicionarme de manera tan cruel. A medida que los días se volvían más claros, también lo hizo mi determinación de no permitir que la traición de Jorge definiera mi futuro. Había perdido una parte de mí en la relación, pero ahora me enfrentaba a la oportunidad de redescubrir quién era y qué quería de la vida. Fue en esta encrucijada donde nació una nueva fuerza interior. El apoyo de amigos y familiares se convirtió en un salvavidas emocional durante este periodo. Conversaciones largas y abrazos reconfortantes me recordaron que no estaba sola en mi dolor. Con el tiempo, comencé a sumergirme en actividades que antes había dejado de lado. Retomé pasiones olvidadas y exploré nuevos horizontes, reconstruyendo gradualmente mi identidad que había quedado fragmentada. Jorge intentó retomar contacto, enviar mensajes apologéticos y promesas vacías de cambio. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a dejarme envolver por sus palabras.
La decisión de alejarme se fortaleció con cada intento de reconquistarme, y aunque las cicatrices emocionales aún estaban frescas, la determinación de no volver a caer en ese laberinto de engaños guió mis pasos. En el proceso de alejarme de la relación tóxica, descubrí una nueva fortaleza en mí misma. La vida después de Jorge se volvió un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Aunque los recuerdos dolorosos persistían, también lo hacía la certeza de que merecía algo mejor.